A ver el prédico de su vida. Ya que pasaban. Bendiciones para Hermano Dalí, que me lo bendiga. Hermano Doni, que me lo bendiga. Hoy hace tiempo que Dios ha puesto este mensaje en mi corazón. Lo que pasa es que no encontraba el momento, aunque es un mensaje básico, principal y muy importante, obviamente, en la vida de cualquier creyente. Hemos hablado tanto de esta palabra y la hemos usado tanto y tan mal, que obviamente en ocasiones ha llegado a perder su valor real, su efectividad en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Y realmente, si somos conscientes de nuestra realidad en Cristo, de nuestra fe, entenderemos que obviamente no podemos vivir de cualquier manera, no podemos andar de cualquier manera, no podemos caminar de cualquier manera, no podemos mostrarnos al mundo ni en nuestra vida real de cualquier manera. Y obviamente como profesor, ¿verdad? Nuestra vida, juntamente con nuestra fe, tiene que ir en consonancia a la verdad establecida por Dios y establecida por el mismo Señor Jesús en su palabra. Por eso me gustaría que pasemos al libro de Primera de Corintios 13, lo vamos a leer ahora. Pero antes quiero hablaros de esa palabra. De esa palabra, como ya habéis visto, he cogido ese texto, un texto muy predicado, muy usado, muy llevado al corazón, ¿no? de los creyentes, porque es un verso donde se fundamenta, son unos versos donde se debiera fundamentar toda nuestra realidad en Cristo. Sé que no es fácil porque de lo que vamos a hablar es algo puro, es algo que parte del mismo corazón de Dios, de la misma santidad de Dios, y que Dios quiere que realmente se establezca en nuestras vidas como tal. Por eso hay un verso que dice, ¿qué dice? Sed santos, porque yo... ¿Verdad? Entonces, cuando el Señor nos dice esto, parece que se está quedando con nosotros. ¿Sí o no? El Señor, ¿cómo voy a ser santo como tú eres santo? Si aún permanecer de pie aquí ahora mismo, en este momento, me supone un jeroglífico en mi cabeza, ¿cómo tú puedes permitir que cada uno de nosotros pueda permanecer en pie delante de tu santidad? Delante de lo que tú eres, delante de tu pureza, delante de un Dios tan bueno. Y obviamente tenemos que pensar que solo podemos permanecer de pie y solo podemos estar delante de aquel santo, de aquel poderoso, de aquel Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ello hay, por medio del Señor Jesús, por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Si no, no podríamos estar ni siquiera de pie delante de Él. Por eso, algo muy importante que viene en ese texto, en ese libro de Primera de Corintios,
del 1 al 13, ¿verdad? Capítulo 13. Nos habla de algo importantísimo que no podemos olvidar, ni podemos obviar en nuestra vida como creyentes. Es más, debemos ir a ese texto continuamente y ponerlo en práctica sí o sí. Porque si no, veremos nuestra vida como cristianos frustrada. Y eso obviamente es lo que quiere nuestro adversario, nuestro enemigo, el que anda como león rugiente esperando a quien devorar. Y como todos sabéis, no es el primero al que no solo desvía, sino al que seduce, ¿verdad?, con sus prácticas engañosas. Y estoy hablando de hijos de Dios, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de hombres y mujeres que se dejan llevar por corrientes, por pensamientos, por emociones, por sentimientos, porque no han conseguido valorar este texto como una verdad explícita en su vida. Y esto es muy importante, porque cualquier cosa que se aleje del texto nos lleva a un camino peligroso que aparentemente parece recto, pero es un camino desastroso. Como todos sabéis, hay vamos a decir que hay tres formas de amor, ¿no? En el sentido, la palabra obviamente, os la acabo de decir, no es la palabra amor, ¿no? Pero en esta palabra sé que puede haber muchas diversas o muchas subpalabras a través de esa connotación de esa palabra de amor, ¿no? Pero tres de ellas son el amor fraternal, el amor que podemos sentir entre hermanos, el amor que podemos demostrar entre familiares, entre amigos, conocidos, ¿no? Seres queridos, que está ahí, ¿no? Y que es un amor también real, es un amor bueno, es un amor que además toma energía y toma fuerzas de este amor que vamos a compartir hoy. También podemos obviamente nombrar el amor de pareja, el amor, ese amor que sentimos entre nuestra pareja, ¿no? Los que estamos casados. Es un amor que se desgrana y que se alimenta de este otro gran amor. Pero obviamente del amor que vamos a hablar hoy es del amor ágape, el amor puro, el amor que proviene de Dios. Y obviamente la palabra ágape nos interesa porque nos interesa ser puros. Nos interesa andar en un solo camino, nos interesa ser de un solo pensamiento, no nos interesa tener bipolaridad, ni nos interesa ser psicópatas, ni nos interesa vivir en hipocresía, no nos interesa nada de eso. Y la Biblia manifiesta esta palabra, ¿no?, en un montón de versículos, y este concepto se nombra en numerosas ocasiones en la palabra de Dios como la forma de amor más pura y existente, y la forma más pura que existe de poder amar, porque es aquella que Dios realmente amó a los hombres. Y no lo amó solo con pronunciar la palabra, sino que hizo de sí mismo parte de ese amor derramado, ¿no? Y lo digo porque dio a lo que más quería, a su Hijo Jesucristo, para que nosotros fuésemos salvos. Las Escrituras obviamente también indican que es la manera en la que los seres humanos deben de amarse entre sí, tiene los que siguen los pasos del querido Maestro, ¿no?, nuestro Señor y Salvador Jesús. Sé que esta palabra es empleada también por los primeros cristianos para denominar, ¿no?, una comida fraternal, una situación de esparcimiento, de koinonía, de descanso. De hecho, se sigue llamando ágape a una celebración, a una comida, donde se comparten alimentos, no unos con otros, que ojalá pronto nosotros lo podamos hacer aquí en estos domingos. Pero de lo que quiero hablar es obviamente del amor ágape, que va más allá de la fraternidad, va más allá de la amistad, que supone la entrega absoluta renunciando a cualquier interés propio, y que va más allá del amor fraternal, que va más allá del amor que podamos tener entre marido y mujer, y entre otros subamores que hay por ahí, ¿no?, que se pueden estar alimentando de estos otros. Por eso
Vamos a poner un texto que os acabo de nombrar. Y realmente, bueno, pues en 1 Corintios 13, verso 1, lo titula, por lo menos en mi Biblia, pienso que la vuestra también, la preeminencia del amor. O sea, como algo prioritario, como algo que debemos de no solo oír, y como algo que no solo debe alimentar en nuestra conciencia o nuestros sentimientos o nuestras emociones, sino como algo que debemos de tener muy en claro, porque sin este ingrediente principal no podremos tener una comunión genuina con Jesús. No podremos crecer en Cristo Jesús. No podremos tener un avance significativo en nuestra vida como hijos de Dios. Por eso hay muchos cristianos que una vez han decidido aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, e incluso se han bautizado, han conseguido dar esos pasos de fe, parece que se ralentiza su fe por el camino, algunos incluso vuelven atrás, otros incluso hacen cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y la justifican, y incluso otros pues apostan de la fe. ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer, estos versos que vamos a leer, no los han entendido. No han sido capaces de comprender que nuestro rescate no solo fue por sangre, sino que fue por amor. Y cuando digo por sangre, obviamente digo porque Dios se dio a sí mismo en la forma de su Hijo Jesucristo, y Él pagó con su propia vida. Pero el motivo por el cual pagó es por el puro amor de que nosotros hoy podamos estar aquí disfrutando de algo maravilloso, que es poder levantarnos de nuestros hogares, venir a sitios como este, podernos reunir en su nombre, aunque sean otros sitios, una habitación o lo que sea, donde estés con otras personas, con otros creyentes, y experimentar el poder sobrenatural, reconfortante del poder de Dios y de la presencia de Dios en nuestra vida, que es lo que a los apóstoles en su momento le hizo cambiar de vida, le transformó su realidad. Y a pesar de la cultura y de los momentos tan convulsivos que ocurrían en aquel tiempo, a pesar del asedio romano, a pesar de la pobreza, a pesar del sufrimiento que padecían en muchas de las vidas de ellos, el Señor, como todos sabéis, cogió a una diversidad de personas, hasta juntar a 12 personas y otros más que le seguían, pero a 12 los estableció como apóstoles, ¿verdad? Y entre ellos había de todo, había personas de todo tipo, pero las palabras de Dios le cautivaron, el amor de Dios los transformó, los cambió. Y no solo eso, sino que incluso los invitó a que le siguieran y le siguieran dejando todo lo que tenían atrás. Muchos, la mayoría obviamente, tuvieron que hacer un gran esfuerzo, porque no solo era un trabajo lo que podían dejar atrás, sino también una familia entera. Obviamente, seguramente no tendrían comunicación con ella, pero obviamente seguir a Jesús significaba ponerse en esa situación contextual en problemas. Cuando todo eran risas y cuando todo eran maravillas como el poder sanar o el poder levantar a un muerto, ¿verdad? Resucitarlo, todo era alegría y cualquiera podría saltar de alegría pudiendo ver y ser testigo de uno de esos acontecimientos poderosos. No solo digo en este tiempo, sino en ese momento, ¿no? Acompañado del Maestro, acompañado de Jesús. Y la alegría pienso que desbordaría a muchos, pero no podemos olvidar el contexto en el que estaba sucediendo esto y lo que Jesús estaba anunciando. Pues obviamente en ocasiones, como bien sabéis, mandó que no dijeran nada a nadie de sus milagros. Muchos pudieron callarse y otros no. Obviamente la lengua del hombre es complicada, es muy difícil de domar. Pero no importa, el Señor tenía un tiempo, tenía un mensaje y tenía algo que revelar al mundo, y de esta manera cambiar el corazón y la mente no solo de aquellos que tenían hambre y sed, que no estaban siendo alimentados, que no estaban siendo
enseñados en la verdad de Dios, sino también en las vidas de aquellos fariseos, de aquellos escribas que eran encargados de llevar la verdad. ¿Por qué cuento esta introducción? Pues la cuento porque tenemos que posicionarnos en el día en el que el Señor nos alcanzó y nos liberó y nos dio una identidad nueva, cosa que muchos cristianos a día de hoy no valoran y se creen sabios en sus propias opiniones. De ahí que vienen, obviamente, de ahí que se abren puertas al enemigo, se abren ventanas, se abren grietas, se abren agujeros en tu casa al enemigo y obviamente el enemigo entra a saco, es que no se lo piensa. Dos veces, cuando tú le dejas entrar, el enemigo entra. Por eso, ¿qué podemos hacer para que nuestra casa esté a salvo? Para que nuestras vidas estén en consonancia con el amor y la verdad distribuida y llevada por Dios a nuestros corazones en el día de nuestro nacimiento en Cristo. ¿Qué podemos hacer para mantenernos en esa fe reveladora que nos cambió la existencia y que nos dio una identidad poderosa que a muchos de nosotros nos transformó y nos hizo cambiar de vida? Obviamente no nos quitó nuestra esencia, no nos quitó nuestra identidad, no nos quitó en ocasiones sufrimientos y emociones y circunstancias adversas, pero pudimos andar por encima de ellas en el poder de Dios. Lo comentaba hoy a la mañana con una hermana, en concreto con Rosita. Podemos estar por encima de ciertas circunstancias, a pesar de muchas aflicciones y a pesar de muchos sufrimientos y a pesar de que en ocasiones las cosas no nos salen como quisiéramos que nos salieran, pero lo importante de todo no es que algo nos salga bien, sino que Dios esté con nosotros en cualquiera de las situaciones de la vida que pasemos. Porque os podríais preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando Pablo le pidió que le sanara? ¿Dónde estaba Dios cuando cualquiera de los apóstoles que dieron su vida por predicar y llevar al Evangelio a otras naciones para que llegara a la nuestra y en concreto a cada una de nuestras vidas? ¿Dónde estaban cuando los cogieron y a Pedro lo crucificaron boca abajo? Porque, por petición propia de él, ¿no? Porque no era digno de según él, morir con su maestro. ¿Dónde estaba el Señor cuando ocurrieron muchas cosas en la vida de los otros apóstoles que según muchos teólogos y historiadores murieron violentamente? Y muchos hermanos nuestros a consecuencia de predicar la verdad. Podríamos preguntarnos esas y otras preguntas más, pero solo nos las podremos contestar a través de estos textos. Por eso, 1 Corintios 13 es tan importante en la Biblia como cualquier otro texto, obviamente, pero tiene la esencia, tiene el centro, tiene la fuerza que Jesús predicó y que Jesús nos mostró con su vida, dándose para que hoy tengamos nosotros vida y la tengamos en abundancia. Pues vamos a leer los textos. Si yo hablase lenguas evangélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. ¿Sabéis qué significa eso? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis que tu amor desperté a alguien? Se estaba durmiendo mi mujer, ¿no? Ya hablaremos en casa, yo y tú. Si somos como ese metal que resuena, se acaba todo en cuestión de segundos. ¿Sí o no? ¿Queréis ese amor para vuestra vida? ¿Queréis ser así? Hay muchos cristianos que lo son así, aman hoy y mañana odian. Aman cuando son llenos de emoción, cuando son llenos de sentimiento y son capaces de enemistarse con su hermano al día siguiente por cualquier estupidez. ¿Queréis ser así? Jesús no nos levantó de la nada ni derramó su sangre para que fuésemos así, como ese metal que resuena, como ese címbalo. Perdón. Que retiñe. ¿Otra vez? ¿Te desperté otra vez? Ah, perdón. Son ejemplos prácticos. ¿Lo habéis oído por un momento? ¿Habéis escuchado por un momento tanto el plato como el tambor, verdad? Dijo que cuando hacemos esas lenguas evangélicas, si ese ingrediente
Si no tenemos amor, pasamos a ser como esto que acabamos de escuchar, o sea, nada. Queremos que enfaticemos y enfoquemos y maticemos esto en esta mañana, porque esto va a ser lo que promueva en nuestras vidas el resolver una ilimitada cantidad de circunstancias que vengan a nuestra vida, negativas, de aflicciones y de todo tipo y de todo color. Incluso podemos darle respuesta a cosas que incluso no sabíamos antes cómo darle esas respuestas. Porque el Espíritu tomará nuestro corazón y tomará nuestra boca, y hablará y nos guiará a toda verdad. Dice la Escritura, y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, mira lo que está diciendo, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladases los montes. Imaginaros, si podéis ser usados por Dios en cualquier don que Dios os dé, ¿qué es malo esto? No. Es más, ¿Dios para qué nos da dones? Pregunto, ¿para? Edificación del pueblo, para servir a los otros, para servir a los demás, para ser puentes significativos, caminos verdaderos donde otros puedan venir y tomar de lo que Dios está estableciendo, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está mostrando a través de personas insignificantes que ha cogido para ser luz. Por eso en una ocasión, como leímos estos domingos atrás, le dice por qué su pueblo mataba a aquellos que enviaba él, a los profetas que enviaba para hablarles de parte de él. Qué tremendo, ¿verdad? Pero dice que aunque fuésemos usados por Dios, y aunque tuviésemos tal entendimiento y tal fe que pudiésemos trasladar el monte de la Curota al mar, dice la Escritura, y no tengo amor, o sea, le vuelve a quitar el ingrediente principal, dice, ¿qué dice la Escritura? Que nada eres. O sea, ¿por qué al Señor le gustó rescatar a lo vil y menospreciado, y dice la palabra, para avergonzar a los sabios entendidos? Dice, obviamente, porque así le agradó, pero sobre todo porque les quiso hacer ver y entender que aunque sepas mucho de cualquier cosa, siempre hay quien te puede enseñar más. Y siempre hay quien te puede enseñar mejor a hacer lo que ya sabes. ¿Qué sabes? Por eso hay tanto envanecimiento dentro de la Iglesia de Dios y dentro del pueblo de Dios. Y no digo, obviamente, dentro de nuestra pequeña congregación, porque somos humildes y sencillos, pero incluso a veces también nos envanecemos por cosas, ¿no?, que creemos que somos, que Dios hace a través nuestra, ¿no? Y eso nos lleva en ocasiones a errar de tal manera que lo único que hacemos es quitar el ingrediente del amor. Y entonces pasamos a querer ser más que los demás, cuando la palabra obviamente nos ha dicho que no nos consideremos nunca superiores a nadie. ¿Sí o no? Es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay forma posible de mantener el amor de Dios y de ponerlo en práctica si no es de una manera humilde y en el camino adecuado, en el lugar adecuado, en la postura necesaria. Y desde donde Dios a través de ti va a lograr no solo en tu vida hacerte crecer, sino también poder dar un testimonio verdadero a las personas que hay a tu alrededor, y que las personas tengan por lo menos la oportunidad de escucharlo. Cada uno tiene que decidir, obviamente. Jesús sabía que no todos los que le estaban escuchando le iban a seguir. De hecho, no todos le siguieron. Muchos incluso llegó el día en que gritaban crucifícale. Y te puedo decir que si lo dijo de nosotros, porque realmente él lo sufrió en sus propias carnes. Pero el amor, estamos viendo que es sumamente importante. Podemos ser lo que queramos ser y podemos pensar lo que queramos pensar de nosotros, pero si quitamos este ingrediente en nuestra vida, no somos nada. Volvemos al timbal y al platillo, ¿verdad? Sonamos por un momento y parece que hasta sonamos bien, ¿no? Parece que hasta pega lo que hablamos, ¿sí o no? Parece que se le hemos colado a alguien, o no. Porque las cosas que hacemos y las cosas que mostramos a los demás pueden ser verdaderas o no.
Pero si llevan el ingrediente que vamos a ver ahora, y qué ingrediente es, y qué significa este amor, ¿no? Podremos no solo llevar el Evangelio al corazón de otros, sino también podremos enseñar con cierta gracia y cierto favor de Dios las palabras del Maestro. Dice la Escritura, y mira, atento bien porque esto es uno de los pasajes a los que más se aferra la gente, ¿eh? Si repartieses todos los bienes, si se repartiese, dice en primera persona, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Mirad hasta qué límite, hasta qué extremo la Escritura nos revela algo importantísimo. Si yo repartiese todo lo que he trabajado y todo lo que he amontonado y todo por lo que he luchado en la vida, ¿no? Que prácticamente es la esencia del hombre, de los que no conocen a Dios, no luchan por tener, y se pelean, se enemistan, crean convulsiones internas y morales en su vida por tener cosas. Algunos incluso no les importa asesinar, matar por conseguir dinero, no les importa que la gente sufra, lo estamos viendo con los poderes políticos y con los poderes empresariales, ¿no? Que ganan miles y miles de millones y no les importa seguir practicando la usura, practicando pues cosas que hacen daño y que empobrecen al pueblo y que hacen la vida de las personas más sencillas más difícil y más complicada. Hay gente que no le importa, no tiene conciencia, no tienen moral, no tienen nada de lo que realmente Dios anhela que el hombre tenga. Pero nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, sí deberíamos ser de otra manera. Sí deberíamos plantearnos la vida de otra manera, por lo menos, y atender a estos versos. Porque si le quitas el ingrediente este, que aunque tengas una subida de fe, ¿verdad? Un subidón de esos... Que Dios te bendiga, Juanito. Ah, vale, pensé que te ibas a trabajar. Aunque tengamos unos subidones de estos, ¿no? Me acuerdan cuando íbamos a los retiros, ¿no? O cuando muchos vienen de los retiros aún, ¿no? Vienen inflados porque les tocó el Señor, porque hubo una predicación tremenda. ¿Cuántos hemos sentido eso? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esas cosas, no? Cuando ha habido unas reuniones especiales, vino el siervo de aquí, vino el hermano de allá y nos habló de parte de Dios, hubo mover porque había mucha gente, todos en el mismo sentir, todos de una manera especial y de repente nos inflamos como globos, llegamos a nuestro lugar de congregación, llegamos al sitio donde estábamos y de repente pasaron 3 días y nos volvimos a deshinchar, porque volvimos a la realidad. Volvimos al momento de establecer lo que habíamos aprendido y no lo pudimos asimilar porque rápidamente nos desinflamos como globos. ¿Creéis que Dios quiere esto? No. Dios quiere única y exclusivamente que dependas de Él. Y que dependas de Él a través de algo importantísimo que Él demostró y mostró al mundo a través de la vida de su Hijo. Por eso dice que si aún dieras todo y repartiéndolo a los pobres, ya no es que lo vendieras y se lo dieras a cualquiera, sino que se lo dieras a los pobres y que si entregases tu propio cuerpo para ser quemado, pero dice que si no tienes ese amor necesario y poderoso que es capaz de hacer cosas mucho más maravillosas que todas esas, que es capaz de mantenerte en el lugar poderoso de una relación activa con Dios, dice, de nada te sirve. O sea que nuestras proezas, nuestras formas de hacer, aunque sepamos hacer las cosas y aunque queramos hacer castillos, el Señor dijo que cosas más grandes que las que hizo Él harían sus seguidores, ¿no? Muchas veces no entendemos esto porque solo estamos viendo cosas sobrenaturales con respecto a un milagro en la carne, ¿no? Pero hay cosas que Dios está haciendo ya no solo en nuestra vida y que Dios ha hecho y que nosotros con nuestra fe hemos podido manifestar a otros y han ocurrido cosas en otros poderosas que Dios hizo y que hace cada día, que son milagros tremendos que pasamos por alto. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que hacer torres de Babel, ni castillos demasiado grandes, ni cosas impetuosas. La religión antes, para poder agradar a Dios, levantaba. ¿Qué levantaba? ¿Qué era lo que levantaba? Construcciones, catedrales, ¿sí o no?
podemos ver maravillas del arte y de la construcción y de la arquitectura en muchísimas partes de nuestro país, ¿sí o no? A los ojos, ¿qué objetivo tenía esto? ¿Alguien sabe qué objetivo tenía levantar una catedral majestuosa? Porque fueron levantadas además en tiempos de hambre, en tiempos de penalidades verdaderas. Y fueron levantadas con el poco dinero que le quedaba a los pobres. ¿Para qué? Decidme. Para mostrar el ego de aquel que las hacía y decir que lo hacía para que Dios, realmente cuando los pequeños, cuando los miserables que no tenían cómo vivir cada día pudieran ver que no era su choza hecha de agujeros y que goteaba cuando llovía, sino que era la catedral, era la hermosura arquitectónica que en ocasiones tardaron años y muchos de los arquitectos murieron incluso haciendo esas verdaderas catedrales, para que se pudiera ver la magnificencia, la potestad y el poder de Dios cuando entraras en ellas. O sea, yo he entrado en catedrales como esa, he entrado en monumentos arquitectónicos verdaderamente con respecto al tema del arte maravillosos y me he quedado impresionado. Pero me he quedado impresionado porque el hombre es capaz de hacer cosas verdaderamente importantes. Pero ¿creéis que cualquiera de esas catedrales puede contener lo que realmente es Dios? ¿Qué dice la Escritura? Dios no habita. ¿En dónde? En casas, en templos hechos por manos de hombre alguno. ¿Cómo puede habitar Dios en un lugar como la catedral más despampanante que puedas ver, donde se casan reyes, figuras humanamente importantes? ¿Sabes? Una de las cosas de chavalín, de pequeñín, cuando mi madre me obligaba a ir a la iglesia, sí o sí, me obligaba, pequeñín, 6, 7 añitos, era cuando entraba por esa puerta de la iglesia para mí era un monumento impresionante y todo era como estaba a medias luces, todo era niebla, ¿no? Todo era tenebroso para mí, pero podía ver como niño, podía ver como una grandeza, ¿no? Dentro de lo que era la iglesia, ¿no? Pero también pude discernir algo muy importante que me llevó a buscar a Dios siempre. Incluso cuando yo no lo sabía, desde esa temprana edad, sabía que Dios no podía habitar dentro de ese lugar. Sabía que no estaba Dios destinado a habitar en casas hechas de manos de hombres. Dios habita en este lugar. ¿Pensáis que cuando nos vamos se queda aquí? No, pregunto. Eso es lo que piensa la gente, ¿no? Esto es un templo, es un lugar. Las sinagogas eran algo parecido, ¿no? Son cosas consagradas a Dios y no está mal. Pero de ahí a que un momento, de ahí que un lugar pueda representar a Dios, ¿verdad? Qué lejos de la realidad. Realmente Dios habita en el corazón de su pueblo, habita en la vida, por eso la Escritura dice que somos el verdadero culto racional. ¿Sí o no? ¿Que somos qué? ¿Templo? Del Espíritu Santo. Esta es la mayor proeza arquitectónica que te puede sorprender. ¿Cómo funciona un cuerpo humano? Aunque algunos de nuestros cuerpos funcionan a trancas y barrancas a día de hoy, ¿verdad? Pero podemos estar por encima de esas situaciones por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Pero aún así, funcionando a trancas y barrancas, funcionan y es un cuerpo cantidad de complejo, ¿no? Los médicos se maravillan y muchas cosas han podido descubrir y han podido sanar, parchean una, rompen otra o tres juntas, no sé. Pero bueno, no, es que te estoy alargando la vida, te estoy fastidiando 3 órganos, pero te estoy sanando uno vital, ¿no? ¿Qué importa? Después te doy 3 pastillas más para las otras para que te destrocen 6 o 7 órganos más. La medicina ha avanzado y es un hecho real y Dios la ha usado también para bendecirnos cantidad, para bendecirnos en su amor. Y muchos de nosotros lo hemos comprobado, hemos pasado por el quirófano y tomamos tratamientos que nos han alargado la vida.
a pesar de tener efectos secundarios. Pero también la fe tenía efectos secundarios cuando no es practicada como tiene que ser. Por eso, obviamente, no nos podemos equivocar como se equivocaron otros. Y no podemos creer que podemos usar a Dios como de cualquier manera. O no podemos pensar que el verdadero de lo que estamos hablando puede ser sustituido por un sucedáneo. Por eso la Escritura dice que después de hacer todo esto, si no tienes amor no vale absolutamente de nada. Nos está englobando un montón de situaciones en las que el hombre puede jactarse, envanecerse, orgullecerse, pero si todo lo que hace, aunque lo diga que lo haga para Dios, no tiene el ingrediente necesario que lo va a llevar ahora a algo que te voy a mostrar, no tiene valor ninguno. O sea, estamos más perdidos que lo estábamos antes, que lo que estábamos antes. Y estamos más perdidos que lo que estábamos antes porque antes no conocíamos a Dios, pero ahora sí le conocemos y ahora sí conocemos su mensaje. Y entonces si conocemos su verdad, le conocemos a Él, conocemos su mensaje, lo único que nos queda es no comportarnos como nos comportábamos antes cuando no le conocíamos, cuando no sabíamos su mensaje. Lo que nos queda es comportarnos como verdaderos hijos de Dios que ponen en práctica, desean poner en práctica, anhelan poner en práctica, pelean y luchan para poner en práctica aquello que su maestro, su Señor, les dice que pongan en práctica. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra salud, va a ser nuestra verdadera medicina, va a ser todo aquello que necesitamos ser en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé si os suena algo esto. ¿Te suena esto algo en tu vida? ¿Te has envanecido alguna vez? ¿Te has jactado alguna vez de ser esto, de ser lo otro? ¿Has tenido envidia? ¿Qué? Claro. No podía ser de otra manera. Pero precisamente dice que el amor no tiene esos ingredientes, sino que es sufrido y que es bueno para aquel que lo practica. Por eso después nos dice que el amor no tiene ninguno de esos sucedáneos, ninguno de esos virus, ninguna de esas bacterias que se pegan a nosotros. Y si nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y nos hacemos un examen, pues obviamente veremos qué tipo de personas somos. Y obviamente cuando descubrimos lo que somos, lo que nos queda es hacer dos cosas, o seguir siendo lo que somos o cambiar. Y la forma más poderosa de hacerlo es mostrando el amor ágape de Dios en nuestras vidas. Este amor que dice, según la palabra, que es sufrido y es benigno. Y también dice en el verso 5, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, y ahora dice, no se irrita, no guarda rencor. Toma ya. No se irrita. Juanito. Anda. Cuando me pisan el callo del pie gordo. Cuando me viene la niña a la que más quiero y me dice, no sé. Anda ya, toma. No guarda rencor. Bueno, tenemos un versículo que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vale, ya tenemos unas horas para poder desahogarnos. Pero también dice, Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, no obra en la ira del hombre. O sea, que mirando esos dos versos, lo mejor es que no nos irritemos. ¿Verdad, Encarna? Y para no irritarnos, para no tener envidia, para no jactarnos, para no envanecernos, para hacer nada indebido, para no buscar lo nuestro, para no guardar rencor en nuestro corazón. El otro día me dice un hermano, no te guardo rencor. No me guardo rencor, es que aunque te hubiera hecho algo, si eres, que no te dice nada, pero si te hubiera hecho algo, si eres cristiano, obviamente no deberías hacerlo. El amor debería estar por encima de cualquier situación. No sé quién te haya hecho mal en algún momento. No sé quién haya hablado mal de ti en algún momento y lo haya sabido. No sé quién se ha acercado a ti y tú le has dado toda la confianza del mundo y te ha correspondido con cosas que no tenían nada que ver a tu muestra de gratitud. Pero todo eso no se cura con rencor,
ni se cura con envidia, ni se cura con hacer algo indebido, ni se cura con envanecerte, ni con despreciar a nadie. Se cura con el amor de Dios. Se cura con el amor de Dios. Sabes, no puedes cambiar lo que hay en la vida de los demás, porque todos tendremos que decidir sobre nuestra propia vida aun escuchando la propia palabra de Dios. Pero sí puedes cambiar lo que hay en tu corazón. Sí puedes decidir sobre lo que decir, sobre lo que hablar, sobre lo que amar y cómo amar. Por eso la Escritura en este verso, ¿por qué creéis que viene en la palabra de Dios, 1 Corintios 13? ¿Por qué creéis que el amor ágape está por encima de cualquier otro amor? Porque es un amor sincero, un amor dadivoso, un amor con el que Dios amó al mundo. Porque nos amó a ti y a mí en situaciones adversísimas, en las cuales habíamos no negado a Dios con nuestros hechos, sino lo habíamos maldecido con nuestras propias palabras. Recuerdo todas aquellas blasfemias que salían de mi boca a día de hoy. Puedo mirar hacia atrás y recordarlas, y cómo el amor de Dios me sostuvo, aún sin saber yo que estaba haciendo todo lo malo que podía hacer y todas las cosas que podía hacer horripilantemente en mi vida, que obviamente trajeron unas consecuencias y unas repercusiones en mi vida. Pero por lo que sea, la gracia y el favor y el amor de Dios desinteresado, ¿verdad? Y cuando digo desinteresado, el amor de Dios que no fingía y que quería cubrirme cuando ya estaba del todo destrozado, en mi vida y me dijo, no te voy a salvar por lo que eres, porque eres un desastre, una miseria humana, y estás en el último escalafón de la vida, y en el último escalafón de la sociedad, y estás con tu boca pegada al suelo, ya no puedes ir más abajo, sino que te voy a salvar y te voy a dar gracia, por mi pura gracia, por mi puro favor, porque a mí me agrada y porque quiero hacerlo. ¿Entendéis esto? Y porque os amo. Es un amor especial, un amor a veces sin sentido, porque nosotros amamos conforme a nuestros sentidos, ¿sí o no? E intentamos siempre amar a los que nos aman, a los que no nos aman o con los que no tenemos cierta afinidad, pues nos cuesta bastante desarrollar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero estamos llamados a esto. Y cuando hablo de amor, no hablo de estar todo el día con una persona, ni estar agasajándola, ni abrazándola, ni besándola, sino hablo de tener un corazón limpio para con Dios. Y no permitir que en tu corazón no entre nada que lo contamine para desear mal o el mal a nadie, incluso a aquellos. Por eso la Escritura y el mismo Jesús nos dice que amásemos ¿a quién? ¿A quién, Roque? Venga, eso no viene en la Biblia. No viene en la Biblia eso. ¿O viene en la Biblia? ¿Por qué no le hacemos caso al Señor? Porque fueron escritos literales que no hace falta ni siquiera desarrollar. Amar a vuestros enemigos. ¿Qué significa eso a día de hoy? Díselo a cualquier persona que esté ahí fuera sin Cristo Jesús. Dile, Dios dice que ames a tus enemigos. ¿Qué te diría? ¿Qué? ¿Estás loco? Dile a Netanyahu que ame a un general de Hamas. O a Hamas, a Netanyahu. Dije bien, Netanyahu. Ana. Díselo. Ojo por ojo y diente por diente. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Es el desastre humanitario que está ocurriendo ahí, es por eso, ¿sí o no? Si los oídos hubieran oído y si los entendidos hubieran entendido, Jesús dijo algo muy importante cuando alguien esperaba que el Mesías viniera a restituir el reino de Israel y echar fuera a los romanos de su tierra en su momento. ¿Qué le dijo él? Cuando le dijo, ya no será ojo por ojo y diente por diente, sino que le dijo, y lo dijo. Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Amarás a tus enemigos, a los que te aborrecen. ¿Sabes? Desde un púlpito se puede predicar esto, pero en el día al día es donde los tenemos que demostrar, ¿no? En nuestra vida. Y ahí es donde está nuestra batalla, donde está nuestra verdadera razón de ser y de existir y de amar a Dios. Cuando ponemos esto en práctica, amamos a Dios
cuando es nuestro deseo que nuestro corazón, aunque dañado por otros, aunque afligido por otras circunstancias adversas a nosotros, nosotros podamos reaccionar de una manera verdadera y poderosa, que este amor tome un sentido real y verdadero en nuestra vida y pueda ser consumado en nuestro día a día. Y para eso obviamente tenemos que estar muy cerca del Maestro, tenemos que estar deseándole cada día de nuestra vida, tenemos que añadir a nuestro interés la lectura bíblica diaria, ¿no? Que nos va a nutrir, que nos va a capacitar, no solo nos va a hacer recordar versos para ponerlos en práctica en su momento, sino que nos va a dar una especie de fuerza, de gracia, de favor, que nos va a capacitar para poder demostrar que realmente somos verdaderos hijos de Dios. Puedes llamarte lo que quieras, cristiano, moro, marroquí, o yo qué sé, qué religiones hay, budista o musulmán, no que sé, cualquier religión que se pueda practicar en este mundo. Puedes llamarte lo que quieras, pero si realmente en el fondo no practicas lo que realmente se te enseña, acabas ¿qué? Siendo nada. un hipócrita, nada. Acabas siendo un miserable, más miserable de lo que eras antes. Por lo menos antes no conocías nada, ni sabías nada y hacías conforme a lo que te venía a la cabeza o a lo que tus principios o lo que te hubieran enseñado en casa, en alguno de los mejores casos. Por eso este amor no es un amor diferente, no es un amor distinto con respecto a las letras, pero sí es un amor diferente y distinto con respecto a practicarlo, porque es la sustancia de nuestra fe. No digo que en ocasiones no pueda haber una relación de amistad con alguien, ni una relación de cercanía con alguien, pero lo que sí tiene que haber es que tu corazón no pueda albergar nada contra ese alguien. ¿Me estoy explicando? La misma palabra de Dios nos habla de los mismos apóstoles, cuando en ocasiones llegaron a estar desacuerdo en algunas cosas, de cómo hacer el evangelismo en el camino. Y algunos de ellos, las escrituras lo dicen, tuvieron ¿qué? ¿Qué hicieron? ¿Leéis la Biblia? Uno marchó por un... Marchar. Uno se marchó por un sitio y otro se marchó por el otro, porque no llegaron a un acuerdo, se enfadaron, se establecieron. Incluso en alguna de las ocasiones Pablo tuvo que corregir a Pedro acerca de ciertas cosas que se estaban introduciendo dentro de las enseñanzas del maestro, como era judaizar, cosas que traían de su cultura, obviamente, ¿no? que eran complicadas de despegar de un día para otro. Pero incluso Pablo le echa una reprimenda a Pedro, o sea que hay cosas en las que podemos establecer un diálogo más intenso y más serio, pero sin albergar nada en nuestro corazón, con la única pretensión de crecer y desarrollar una mente y un corazón con respecto a la verdad de Dios, para que podamos poner nuestra vida en Cristo Jesús delante de Él y Él pueda obrar en consecuencia en nosotros. ¿Cómo? Dándonos gracia, dándonos de su favor. ¿En qué momento? Cuando padecemos situaciones confusas de necesidad, de dolor, de enfermedad, de aflicción por terceros, etcétera, etcétera. Él nos pone en un plano en el que nosotros podemos, practicando este amor ágape, nos pone en términos que nosotros podemos ejercer autoridad sobre cualquier cosa, por muy fuerte que sea en nuestras propias vidas. Porque este amor no hace nada de lo busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor a nadie, y no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ahí es donde nos tenemos que gozar, ahí es donde nos tenemos que alegrar, ahí es donde se abren las puertas para poder gozarnos, alegrarnos y dar gloria a Dios por todo aquello que está siendo traído por el Espíritu de Dios a nuestra vida. Por eso dice algo importantísimo que ya todos lo sabéis, pero que seguramente nos haya costado a todos ponerlo en práctica. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Tienes ese amor en tu vida? Ahora podía caer un rayo y fulminarnos a todos. ¿Sí o no? ¿Tendríamos algo que decirle al Señor? Has hecho bien en justicia, somos un desastre.
Este es el amor que tenemos que practicar, Señor. Este es el amor que tú quieres que practiquemos. Es un amor sufrido que lo cree todo. Y cuando dice que lo cree todo, dice que asimila todo lo que realmente proviene de Dios para ponerlo en obediencia. Y que espera todo lo bueno de las personas. El otro día me dijo una persona, esto te pasa porque le has amado demasiado. Y dije yo, ay, Señor Jesús. Señor Jesús, ahora que me estás diciendo que lo que tengo que hacer es no amar a las personas, yo espero lo mejor de las personas, que después las personas te salgan con otra historia o te salgan con otra cosa y es problema de cada uno. Pero mi deber es ver lo bueno de las personas, no de ver lo malo, no como pastor, sino como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo me conozco y me conocí, y Dios me conoció y me conoce hoy. Sí, y me sigue conociendo. Tu amor te cegó, me dijo. El amor no te ciega. El amor te abre el conocimiento y te hace ver. Otra cosa es que después alguien te dé una patada en la espinilla porque le hayas amado. Pero eso ya no es problema tuyo. Tú has amado a la persona. Y eso es lo que tienes que hacer. Por eso que, aunque sé que no lo decía con una intención... bueno, porque también era un hijo de Dios, era un cristiano. No era una frase acertada. No es una frase acertada. Porque lo que tenemos que practicar es el amor, aunque después nos llevemos decepciones. ¿Amén? Por eso dice que todo lo soporta. Todo lo soporta. Todo lo cree y todo lo espera. Espera cualquier cosa. ¿Sabes? Cuando el Señor nos demanda que pongamos este amor en práctica, lo dice, ¿para qué? Para que no esperemos que nada a cambio. Ah, amigo, pero ahí nos han puesto el dedo en la llaga. No pueden. Si meten el dedo mucho en la llaga, chungo. ¿Sí o no? Cuando tú das, generalmente siempre queremos que nos respondan a eso. ¿Sí o no? Ser sinceros. Cuando nosotros damos a alguien, le hacemos un favor a alguien, le mostramos el amor de Dios a alguien, lo que mínimamente esperamos es que por lo menos nos lo agradezcan. ¿Sí o no? Estamos errando, estamos fallando, estamos contradiciendo lo que este texto dice. Porque no debemos de esperar nada a cambio. Porque nosotros hemos sido llamados a una nueva vida y hemos sido llamados a hablar de una manera y a sentir y a pensar de otra manera totalmente a la que piensa el mundo. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. El mundo está acostumbrado. Tú me haces un favor, Tere, pues yo te voy a hacer otro. Y si no te lo hago, ya después tú, como me has hecho un favor, ya dice, oye, pues ni me lo ha agradecido. Ya la historia empieza a cambiar. Lo que habías hecho bien se empieza a convertir en algo borroso. ¿Sí o no? He puesto a Tere de ejemplo como a cualquiera de nosotros, obviamente. ¿Y eso por qué? Porque nos falta el verdadero amor. Quizás hemos tenido un amor fraternal o un subamor que se nutre de ese otro amor, pero que no es completamente fuerte ni valioso, porque el verdadero amor que mantiene los matrimonios cristianos, el verdadero amor que te puede mantener un amor fraternal, es el que produce el amor ágape. El amor ágape es capaz de dar aliento a esos amores. Pero el verdadero amor, el que debemos de practicar, por encima de todo es este, y llevarlo a nuestro amor fraternal, a nuestro amor conyugal y a todos los subamores que el mundo ha querido, con el que ha querido romper esta palabra. ¿Entendemos esto? No me quiero alargar mucho más, por eso voy a acabar este texto. Porque dice que el amor nunca deja de ser. Siempre está ahí presente. Siempre es. Por eso cuando se te ponga cuesta arriba este tema, ve a 1 Corintios 13 corriendo. Ve a 1 Corintios 13, ponte delante del Señor y léetelo las veces que hagan falta para que vuelvas en sí. Y para que te des cuenta de que nos es necesario practicar esto con una importancia apremiante en nuestra vida como hijos de Dios. Y te digo más, cambiará tu vida de una manera espectacular. Que Dios te bendiga, Juanito, y que te dé
gracia, energía y fuerza y testimonio en ese trabajo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora dice algo muy importante que tenemos que tener en cuenta hasta el final. Pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte ahora conocemos y en parte profetizamos. Todo lo que hacemos es en parte porque el Padre conoce la parte que está oculta. La parte que está así para ser revelada. Dice la Escritura, mas cuando venga lo perfecto, dice, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces se culminará, se completará el puzzle, se completará todo lo que Dios ha querido y ha mostrado, ha querido dar a sus hijos a través de su palabra y ha mostrado a través de la venida de su Hijo. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y es algo que en ocasiones nos aferra tanto a la vida y sobre todo a los hombres más que a las mujeres, que en ocasiones seguimos pensando y seguimos haciendo las cosas como si fuéramos niños. Y no nos damos cuenta de que no solo los años nos inducen y nos adentran en la edad madura, y nos hacen hombres, sino que también en el camino, en lo que aprendemos de la vida, en lo que somos, nos convertimos en personas responsables que tienen que actuar como hombres, no como niños. Y esto va también, obviamente, para las mujeres, ¿no? Por eso hace una mención acerca de lo siguiente. Mas cuando venga lo perfecto, dice que entonces... No, perdón, ese era el versículo anterior. Dice, ahora vemos por espejo, después del versículo que leí de Hedek, lo que era de niño. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, y ahora dice, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, lo que nos está diciendo es que alguien te está viendo y te está observando y ese es nuestro Dios. Constantemente, lo hizo antes de que le conocieras, antes de que decidieras aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Pero ahora su mirada está más intensamente en ti, no por cualquier otra cosa de la que podríamos hablar, porque te ama igualmente de lo que te amaba, sino porque le has aceptado como Señor y Salvador de tu vida y de alguna manera quieres indagar en esa responsabilidad que tienes como tal, como hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios te dice que ahora ves como por un espejo y quizás algunas cosas no te cuadren y no las vas a poder discernir con tu razonamiento, no las vas a poder revelar con tus pensamientos o con tu sabiduría, porque la Escritura dice que ves como por un espejo pero oscuramente, pero dice, pero entonces vas a ver cara a cara, entonces verás a Dios cara a cara. Dice, más entonces veremos cara a cara. Y no solo a Dios, sino todas aquellas cosas que hemos vivido y todas aquellas cosas que hemos pasado. Y cómo hemos actuado ante ellas. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces veremos la película de nuestras vidas. Siempre digo esto como si fuera, ¿verdad? Llegas al sitio que tienes que llegar, a la meta, y ahora te dicen, siéntate aquí. Te hacen sentar aquí o allí y te ponen la película de tu vida, toda. Y te sientas ahí tranquilamente porque se acabó todo. Ya no tienes que ir a correr al trabajo, ya no tienes que dormir, no tienes que comer, no tienes que hacer nada, solo te queda la eternidad por siempre y para siempre. Y te ponen ahí, es una ilustración, cuidado, como lo veo yo a veces, y te ponen ahí, ¿no? Porque dice la Escritura que entonces conoceré como fui conocido, solo entonces. Por eso, aún no acabé con esa ilustración, pero sí con este verso y con esta predicación. Por eso dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Por qué es el amor el mayor de ellos? Lo dijimos creo que el miércoles en el estudio. ¿Por qué? Porque Dios es amor y cuando estemos delante de Dios ya no nos hará falta la fe ni la esperanza. Porque ya se habrá completado el ciclo y ya estaremos cara a cara con el Señor, como dice el verso. Dice obviamente que de lo único que vamos a disfrutar es del amor con el que fuimos rescatados y con el que nos comprometimos a aplicar en nuestra vida con respecto a los demás que nos rodean. Si Jesús
tuviera o pensara o practicara el amor diferente al del Padre y usara nuestro amor, tú y yo no estaríamos aquí, ni en ningún otro lado. Seríamos unos miserables apartados del Señor. Si el mismo Jesús practicara nuestra forma de practicar su amor en ocasiones, Él mismo se avergonzaría también de nosotros. Y de Él mismo en ocasiones. Porque Jesús no podía practicar otro amor que no fuera el del Padre. ¿Qué dijo Jesús? Yo vengo a hacer las obras de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Yo he venido para eso, única y exclusivamente. Y cogió a 12, los preparó y los mentalizó para que tuvieran claro esto. Y les dijo que no iba a ser todo coser y cantar. Los cojos andarían, los sordos oirían. Y los que perdieron la vista verían. Y no estaba solo hablando físicamente, porque Él hizo milagros puntuales. Había muchos enfermos de aquella y muchos eran sanados en el nombre de Jesús. De hecho, Él los mandó, ¿os acordáis de 2 niños? A sanar. Pero muchos no fueron sanados, incluso parte de dolencias de sus propios discípulos. Porque hay un mayor poder, aún a través de las palabras y de las enseñanzas de Cristo Jesús. Y nos podremos preguntar por qué toda la vida. El por qué hace esto, el por qué hace lo otro Jesús y el por qué. Pero yo te digo una cosa. Si seguimos al Maestro y si el Maestro ha hecho algo en ti y si has recibido el Espíritu Santo en tu vida y si conoces al Señor, aunque sea mínimamente, a través de su palabra, si has gustado de las bendiciones de Dios, te digo que seas fiel a esta palabra, porque cuando te pongan la ilustración que te acabo de poner, la película de tu vida, entonces se mostrará todas aquellas cosas que has hecho, todo lo que fuiste antes y después de haber conocido al Señor. Y te verás, y verás cara a cara, y verás cómo fuiste conocido, cómo alguien te estuvo observando. ¿Qué dice la Escritura? Los ojos del Señor están sobre ti, en toda parte, en todo lugar. Los ojos de Dios están sobre aquellos que moran sobre este mundo. ¿Es comprensible? ¿Puedes comprenderlo humanamente? Claro que no lo podemos comprender humanamente. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y esas cosas para el ser humano les parecen cuentos de hadas, cuentos de chinos. ¿Sí o no? Por eso nos llaman locos. Por eso nos dice que los cristianos estamos a veces enajenados, pero nunca hemos estado más cuerdos en nuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros hemos estado fuera de esta realidad y vivíamos y andábamos y conocíamos lo que el mundo conoce. Es que el problema es que no hemos nacido desde la cuna y no nos hemos convertido desde bebés. El problema es que muchos de nosotros fue necesario que Dios nos rescatara a través de la vida de su Hijo Jesucristo. En los pozos hondos, en los pozos hoyos, en los hondos pozos, digo, ¿qué dije? La lié, ¿no? Pozos hoyos, hondos pozos. En los pozos hondos y en los hondos pozos en los que nos encontrábamos. ¿Amén? Perdona que se me traba la lengua, pero es normal. Perdonad porque he compartido más de lo que quería compartir. Pero sí os digo una cosa, que lo que tiene que permanecer en nosotros, porque es lo que va a permanecer después, es el amor por encima de todas las cosas. Y eso te hará entender cosas que tu razonamiento no puede explicarte. Amén. Por eso profundiza en esta enseñanza. Llévala a la práctica en tu día a día. Muéstrate. Sé que tu carácter a veces no te lo va a permitir. Sé que tu orgullo va a querer impedirlo, pero nuestro deber es pelear y luchar contra todo lo que viene a derribar lo que Cristo quiere construir en nosotros. Amén. Por eso un día marcharás y te presentarás delante del Rey de Reyes y entonces le conocerás cara a cara. Y ese día está ya señalado para todos nosotros, queramos o no. Puedes cerrar tus ojos. Mi Señor, te doy gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te doy gracias porque le revelaste esto a lo vil y menospreciado, a los niños, Señor Dios.
y lo ocultaste de los sabios y de los entendidos, porque así te agradó. Mi Señor, queremos poner en práctica esto, y sé que al salir de aquí, por esta puerta, o incluso antes, tendrás que poner en práctica esto. Oh Dios, nos animarás a poner en práctica esto en nuestras vidas. Si realmente te deseamos, si realmente te amamos. Y no solo eso, si realmente queremos ser esa luz que anhelamos ser, Señor. Corresponderte con el amor que nos correspondes, no podemos practicar otro amor que no sea el de 1 Corintios 13. El amor ágape, el amor puro, y darle la importancia que tiene cuando hablemos de ello. Mi Señor, es lo que cura, lo que sana, lo que limpia todas las heridas, lo que hace volver en sí al hombre. No fue otra cosa, Señor, que tu amor sobre nosotros, que tu amor derramado sobre nuestras heridas como aceite, como bálsamo, Señor Dios. Cuando moríamos de pena, cuando moríamos de dolor, cuando estábamos rechazados, cuando estábamos desplazados, Señor, cuando el mundo nos había pisoteado y cuando nuestras decisiones nos habían complicado la vida tanto que deseábamos morirnos. Entonces llegaste tú con esas cuerdas ágapes, con esas cuerdas de amor, y nos atraíste a ti, Señor Dios. Y nos amaste hasta este día, y por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.